buenas tardes. Sí, entonces, para recordar la clase pasada hemos visto inmunidad innata. El día de hoy vamos a ver inmunidad adquirida. ¿Sí? Recordemos que esta se presenta días después, es mucho más específica, ¿sí? Y acá va a estar relacionada pues, con los linfocitos B, linfocitos T primordialmente. Los linfocitos T en realidad pues tienen una función más de cuerpo a cuerpo, ¿sí? Y los linfocitos T se van a subdividir en tres tipos de células. Una de ellas, los citotóxicos, que son pues, los que van a atacar directamente. Otros son los helper o cooperadores, ¿sí? Y su mismo nombre dice cooperar, lo que hace es liberar sustancias que van a llamar a más células de defensa, ¿sí? Y también vamos a tener a los T-helper. Y los T-helper en realidad, los T-reguladores, disculpen. Los segundos son los T-helper y los terceros son los T-reguladores, en los cuales pues lo que va a hacer es suprimir el sistema de defensa, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? En algún punto, ¿sí? Pues el envío de sustancias para combatir alguna infección tiene que terminar. Y en este sentido, pues, quien controla esto es los T-reguladores, ¿sí? Por eso su nombre. Por otro lado, tenemos a los linfocitos B, ¿sí? Y en los linfocitos B, su principal función, pues, va a ser generar anticuerpos, ¿okay? Ellos son más de estrategas, una función de estrategas, indican, ordenan, llaman, pero lo que hacen generalmente los linfocitos B son generar anticuerpos, ¿no? Y el anticuerpo en realidad pues, es como un escudo y una espada que ya tiene en su ADN registrado pues, las características o formas de combatir ante un germen, ¿sí? Entonces muchas veces existe esta simbiosis o ese trabajo en equipo de los linfocitos B con los linfocitos T, les proporciona los anticuerpos que a su vez se unen pues, con las células presentadoras de antígeno y los antígenos para poder exponenciar el sistema de defensa, ¿sí? El día de hoy vamos a ahondar un poquito más en esto. Hay una estructura que es el complejo de histocompatibilidad mayor, ¿sí? HCM1 y HCM2. ¿Qué es esto? ¿Sí? Para tener en claro y no detenernos en la exposición, es como si cada célula del cuerpo tuviese una identificación. Y esta identificación le dice a nuestras células de defensa, ¿saben qué? Yo soy del cuerpo de tal persona, pertenezco al sistema digestivo, al sistema respiratorio, al sistema circulatorio, soy del corazón, soy del corazoncito, no me dañes, yo soy de aquí. Entonces, aquellos que estas identificaciones pues, no pertenezcan a nuestras células, es ahí donde muchas veces se va a direccionar el sistema de defensa. Pero este complejo de histocompatibilidad no solamente sirve para identificar, sino que esta credencial viene, digamos, con una forma transparente para poder observar dentro de la célula. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces hay gérmenes que son intracelulares, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si este complejo de histocompatibilidad solamente ve el DNI y dice, ok, no sé, cualquier tipo de célula, hepatocito, tú sí eres el sistema de nuestro cuerpo, entonces no te voy a atacar. Si no viera dentro de él que hay algún germen, entonces pues posiblemente pase desapercibido. Entonces, a través del complejo de histocompatibilidad, pues no solamente identifican, sino pueden visualizar si algo está pasando dentro de la célula para detectarla como si hubiese algún tipo de infección intracelular, ¿sí? Entonces, el complejo de histocompatibilidad 1 pues, está relacionado más a las virus y bacterias, y el complejo de histocompatibilidad 2 está relacionado con el sistema de defensa netamente, ¿sí? Porque nuestras células de defensa, en algún punto, a pesar de que vamos a ver que tienen procesos de selección, ¿sí? Podrían atacar a nuestro cuerpo. Y es ahí donde nacen las enfermedades pues, de replicación tumoral o las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Ok. Entonces, también una terminología importante es reconocer inmunidad celular e inmunidad humoral. ¿Cuál es la diferencia? Celular, las células son las que interactúan directamente con el agente. Y humoral está relacionado pues, con los anticuerpos generados por los linfocitos B. Entonces, esa es la principal diferencia entre inmunidad celular y humoral.
¿Sí? Cuando hablamos de un celular, las células macrófagas, células dendríticas, leutrocitos, neutrófilos, unidad humoral, estamos hablando obviamente de la generación de anticuerpos para el reconocimiento de patógenos. Ok, entonces el día de hoy pues vamos a ver inmunidad adquirida, cómo es el desarrollo, cómo se seleccionan los linfocitos T, del mismo modo los linfocitos B. Vamos a ver pues la generación de anticuerpos y también de antígenos, ¿no? Reconozcamos como los anticuerpos como aquellas estructuras que ya saben cómo combatir una infección, y antígeno aquella estructura, ya sea de alguna partícula, molécula, de algún agente endógeno o exógeno que es agresor a mi cuerpo. ¿Sí? Ok, ya hemos visto esto la semana pasada, diferencias de inmunidad innata con la adaptativa. Unas están desde el nacimiento, el citogenoma, las otras en realidad conforme haya la experiencia y la participación de otras células, pues va generando genes que codifican pues anticuerpos o proteínas identificadoras de células presentadoras de antígeno. La de construcción, pues al inicio son todas idénticas, ¿sí? En cambio, en la inmunidad adquirida vamos a ver que cada uno va a tener pues distintos escudos y distintas espadas por los distintos patógenos que hay. El reconocimiento están relacionados pues a patrones moleculares, y el otro identifica a los gérmenes por algún tipo de célula en la pared, polisacárido, carbohidrato, proteína. ¿Sí? La inmunidad innata es perfecta, ¿sí? Y la inmunidad innata es imperfecta. Y es aquí pues donde muchas veces en la imperfecta se pueden dar pues las enfermedades autoinmunes. ¿Sí? La inmunidad innata es inmediata, y la inmunidad adaptativa pues demora en activarse, ¿sí? Una a las horas y los otros a los días. Y están relacionados pues a la respuesta de distintas interleucinas o factores que exponen esto. Ya hemos mencionado inmunidad innata, tenemos barreras epiteliales, mastocitos, fagocitos, células dendríticas, complemento, que al momento de que están expuestas a un agresor se activan inmediatamente. Por el otro lado, recordemos que estas células van a ser el inicio, que van a liberar citocinas, van a liberar complemento para que lleguen más células de refuerzo, que en este caso es la inmunidad innata. Ojo, que empiezan ambas, una antes y otra después, y que la inmunidad innata inclusive pues va a llamar más células de linfocitos T y B y anticuerpos posteriormente. ¿Sí? Ok, entonces empezamos con la inmunidad adquirida. ¿Sí? Es una inmunidad específica, a diferencia de la inmunidad innata, que es general, arrasa con todo. Estos específicamente por alguna característica atacan. ¿Sí? Hay que entender pues de que una aplica las horas y la otra pues va a intervenir a partir del cuarto o séptimo día. ¿Sí? Aquí también es la modalidad como funcionan las vacunas. ¿Sí? Estos inmunidad adquirida también va a generar lo que se denomina inmunidad de memoria. ¿Sí? Vamos a tener linfocitos que van a generar memoria para que en un segundo encuentro con el mismo agresor pues puedan en realidad saber cómo atacar. Recordamos que las células de la inmunidad específica son los linfocitos B. Cada linfocito B o T pues va a tener un receptor específico. ¿Sí? Y el receptor del linfocito B es el BCR. Y el linfocito T es el RCT o TCR. ¿Sí? Entonces, el BCR también tiene otros nombres, también conocido como anticuerpo o inmunoglobulinas. ¿Sí? Esa es su unidad de reconocimiento. Recordemos que tiene que unirse a este receptor para que puedan hacer identificación. Entonces, tanto el linfocito B como el T usan la selección clonal para generar una respuesta dirigida contra un patógeno específico. Todas las células, tanto linfocitos B como linfocitos T, inician de forma inactiva, ¿sí? Y en el proceso o hasta que estén en contacto con alguien que les presente, pues ha pasado de una fase de reposo a una fase de actividad. Cada linfocito expresa un TCR para linfocitos T, un receptor para linfocitos T, o un BCR, un receptor para linfocitos B en su superficie. ¿Sí? Entonces, esta unión del linfocito T a su receptor o del linfocito B al receptor, lo que va a generar es una proliferación monoclonal. ¿Sí? Muchas veces va a haber una replicación de estos linfocitos B y linfocitos B, que en este proceso de replicación o multiplicación o clonación pues van a madurar. ¿Sí? Entonces recordemos de que si no hay receptores, tampoco va a ser efectivo la respuesta inmune tanto de los linfocitos B o T.
Entonces, algunos linfocitos B activados maduran y se vuelven células plasmáticas. ¿Y qué eran las células plasmáticas? Pues eran las células de defensa que estaban en distintos esquemas, ¿no? Teníamos células a nivel del tejido gastrointestinal, otros a nivel pues, del tejido respiratorio. Entonces, a esto se le va a conocer como células plasmáticas, ¿sí? Y también pues, vamos a tener los linfocitos T activados que se van a transformar en células efectoras, ¿sí? Efectoras, ¿por qué? Porque van a actuar, ¿sí? Las otras van a permanecer, ¿sí?, en estructuras del cuerpo y hasta que no estén en contacto con un transgresor, pues se mantienen ahí como una línea de defensa, como una barrera de defensa. Mientras que los linfocitos T pues, van a ser células efectoras, ¿sí? Van a liberar citocinas, interleucinas que van a hacer el llamado. Entonces, pues tenemos nuestra célula presentadora de antígeno, nuestro antígeno se conecta a la superficie, el linfocito lo reconoce y es ahí donde al reconocer y tener su receptor propio va a clonarse. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues los linfocitos B pueden llegar a ser células plasmáticas y estas a nivel de distintos tejidos van a producir anticuerpos. Por el otro lado, los linfocitos T van a presentar destrucción sobre células diana que han sido pues ya atacadas, ¿sí? Entonces, otra forma en que los linfocitos pueden perdurar en el tiempo, porque vamos a tener linfocitos que solamente tienen un tiempo de vida media de horas y otros de días y otros mayor tiempo, inclusive meses, pues son los linfocitos T de memoria. En realidad, pues esto permite muchas veces que cuando haya un agente, otra enfermedad o otro virus, a pesar de que este virus se haya mutado también, poder controlar la infección y los síntomas sean menos. Hay que reconocer que cuando hablemos de tolerancia, vamos a hablar de procesos en los cuales el linfocito, ¿sí?, en su maduración, pues tiene que atravesar ciertas pruebas, ¿sí? Y que si no aprueba dichas pruebas, pues en realidad lo que va a generar es que se dé una apoptosis o muerte del linfocito. A este proceso, en el cual pues está a prueba, se le denomina tolerancia. Y muchas veces, cuando por alguna enfermedad no se da el proceso de tolerancia o las pruebas que tienen que pasar, es ahí donde se van a dar las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces, clases de linfocitos, hemos mencionado el linfocito B y los linfocitos T. ¿Qué es lo que hace el linfocito B? Pues va a generar anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos pues van a ser los escudos y las espadas de todas las células que función van a ser neutralizar el microbio, fagocitarlos o activar el complemento, ¿sí? En cuanto a linfocitos T, vamos a tener tres tipos de linfocitos. El cooperador, el citotóxico, que sí se va a unir a una célula microbiana. El linfocito cooperador simplemente lo que va a hacer es liberar citocinas para que se activen los macrófagos, para que haya inflamación, para que se activen los otros linfocitos B. El citotóxico, este va a ir directamente al ataque, ¿sí? Va a matar a las células infectadas. El cooperador, a través de sus citocinas o el complemento, pues es donde va a generar esta activación. Y el sistema regulador, pues va a ser, los linfocitos reguladores son los que van a aplacar, ¿sí?, la activación del sistema de defensa, ¿sí?, supresión de la respuesta inmunitaria. Entonces, linfocitos B, anticuerpos. Linfocitos B T cooperadores, pues libera citocinas, activan macrófagos, inflamación y activan los linfocitos B para que ayuden. Los linfocitos citotóxicos atacan directamente la célula y generan muerte celular. Y el linfocito T regulador lo que hacen es la supresión inmunitaria del sistema de defensa per se, ¿sí? Su mismo nombre ya los van a ir relacionando con qué tipo de acción realiza. ¿Ok? Entonces, linfocitos T, en su desarrollo o en el proceso de tolerancia, van a tener que pasar dos obstáculos. Uno es reordenar correctamente los genes para formar su receptor de linfocito T. Y el segundo es la sobrevida a nivel del timo, ¿sí? En el timo también se va a dar una selección, porque en el timo lo que va a suceder es que todas las células presentadoras de antígeno de todo el cuerpo van a llevar estructuras para que los linfocitos T las reconozcan. La tasa de sobrevida de toda esta producción es el 3%, ¿sí? Y quiere decir de que solamente los linfocitos T que salen son netamente especializados y ya se ha corroborado de que no van a atacar a nuestras propias células de defensa, ¿sí? Entonces, el receptor de reconocimiento de linfocitos T en realidad pues es una estructura compleja que tiene, pues, está unidos a los CD3, tiene varios segmentos de variables, el V, el D, el J y el C, ¿sí?
Todas estas estructuras tienen que estar adecuadamente ordenadas, ¿sí? Y muchas veces, dependiendo del antígeno que se presenta, pueden lograr hasta 108 combinaciones de receptores de linfocitos T. Entonces, hay que tener en cuenta de que hay lo que se denomina exclusión alélica. ¿Por qué? Porque en la conformación de esto nosotros tenemos un gen de papá y un gen de mamá. Si en el gen de mamá se activa esto, pues el gen de papá se suprime. Pero si en el gen de mamá no funciona y no se acopla bien este receptor, lo que va a suceder es que va a haber otro nuevo acople, pero con el gen asociado al padre. Eso se denomina exclusión alélica, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el desarrollo del linfocito T? ¿Sí? Ocurre en un microambiente compuesto por tejido endo, ¿sí? Colonizado por distintas células dendríticas, monocitos, linfocitos T. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues va a pasar por distintas etapas y se van a dar dos procesos sumamente importantes, ¿sí? Uno es la formación de la cadena beta y otro es la formación de la cadena alfa, ¿sí? Entonces, aquí están todos los receptores que se van a activar en el proceso de maduración o desarrollo del linfocito T. Uno va a ser en la región córtico-subcapsular y cuando ya obtiene la cadena alfa, es ahí donde va a tener la positividad tanto a CD4 o a CD8, ¿sí? ¿Qué son CD4 y CD8? Pues son referencias que van a estar relacionadas con el complejo de histocompatibilidad, tanto el 1 como el 2, ¿sí? El CD4 se une al 2 y el CD8 se une al complejo de histocompatibilidad tipo 1. Para que se acuerden, 4 siempre va con 2 y 8 van con 1. Los dos multiplicados salen 8. ¿Sí? Cada vez que tengan esa duda, 8 va con 1 y 4 va con 2. 8 por 1, 8, 4 por 2, 8. ¿Sí? Nunca se van a olvidar de eso, porque siempre va a estar el complejo de compatibilidad 1 y el complejo de compatibilidad 2, y ambos tienen que sumar 8. ¿Sí? Entonces, cuando estos ya obtienen el desarrollo del linfocito T, ya definen si son CD4 o CD8, esta selección se va a dar en la corteza. ¿Y qué es lo que va a suceder aquí? Cuando pasan de la corteza a la médula, pues se van a diferenciar, ¿sí? Van a ser o CD4 o van a ser CD8. ¿Por qué son importantes diferenciar si son CD4 o CD8? Porque esto va a estar relacionado con el complejo de histocompatibilidad. Si tienen expresado en su membrana el CD4, están relacionados con el complejo de histocompatibilidad tipo 2. Si está en su membrana expresado el CD8, están relacionados con el complejo de histocompatibilidad tipo 1. ¿Qué más diferencian ahí? Que se hagan citotóxicos o que se hagan helpers, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el timo? Que es el segundo paso, ¿sí? En la primera fase, acá hemos dicho un obstáculo que es el reordenamiento. Para que se reordenen, pues tienen que tener una cadena beta y una cadena alfa. Si la cadena beta no funciona bien con el alelo de la mamá, ¿sí? Va a pasar con el alelo del papá, ¿sí? Y luego que obtienen la cadena A, ya en su membrana tienen CD4 y CD8, que es para el reconocimiento. Si selecciona cuando pasa la médula como CD4, está relacionado con el complejo de histocompatibilidad tipo 2. Y si en la membrana solamente se queda con el CD8, está relacionado con el complejo de histocompatibilidad 1. ¿Sí? Entonces, el segundo momento es en el timo. ¿Qué es lo que sucede? Pues, si va a pasar una selección. Si el linfocito T no reconoce a nuestra célula del cuerpo como propia, ¿sí? Lo que va a suceder, pues, es lo que se denomina selección positiva. Entonces, la selección positiva es, ok, te presento esta célula, ¿la reconoces? Sí, es una célula del cuerpo. Ok, pasaste la primera prueba. Entonces, todos los que reconocieron a las células como propias pasan la primera prueba, eso se denomina selección positiva. Pero ahora, lo que sucede es que va a haber la selección negativa. ¿Y qué implica la selección negativa? ¿Sí? Todos, ok, reconocemos poco o medianamente, pues, nuestra célula propia. Pero aquellos linfocitos T que reconozcan de forma sobreexagerada, ¿sí? O muy fuerte, pues estos inclusive podrían generar, pues, que sean los transgresores. Un ejemplo para que puedan entender el concepto. Digamos que todos los policías reconocen a un choro, ¿sí? Uno lo ve y dice, uy, sí, este parece choro, lo reconoció, bien. El otro dice, no, este por tal característica es un choro, ¿sí?
Pero finalmente viene otro que dice, ¿saben qué? A este yo lo odio, lo detesto porque es choro, ¿sí? Los que están altamente reconociendo, lo que va a pasar es que corren el riesgo de que al detenido lo golpeen, ¿sí? Entonces, como este sistema de alto reconocimiento no se puede dar, porque es mucho, solamente debe ser bajo y mediano, esas células también entran en apoptosis. Entonces, el reconocimiento tiene que ser bajo y medio para que puedan pasar la prueba. Si el reconocimiento es muy alto, esas células también sufren apoptosis y no son seleccionadas, ¿sí? Entonces, lo que nos dice acá es que si la densidad con respecto a la relación del receptor, ¿sí?, y la intensidad es muy alta, hay una selección negativa y los linfocitos mueren por apoptosis. Y si no reconocen nada, tanto a la célula como al receptor, la selección es negativa, también hay apoptosis. ¿Quiénes sobreviven? ¿Sí? Aquellos que tienen un reconocimiento bajo y mediano. Si el reconocimiento es muy alto, también las células en el timo sufren apoptosis. Entonces, selección química. Nuevamente, tenemos la célula precursora linfocítica, va a haber una maduración, tenemos un linfocito T inmaduro, y lo que va a suceder va a ser sometido a un antígeno, ¿sí? Si reconoce el antígeno, ok, sobrevive. Si no reconoce el antígeno, lo que va a hacer es morir. No reconoces a nuestra célula como propia, mueres. Si la reconociste, ok, pasaste la primera prueba, ¿sí? Entonces, acá en verde tenemos la selección positiva y acá en rojo tenemos la selección negativa. ¿Qué dice la selección positiva? Sobreviven solos aquellos timocitos capaces de interactuar con los complejos de histocompatibilidad que expresa el individuo. Además, este proceso define si el timocito será CD4 o CD8, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay un reconocimiento adecuado, pues la célula pasa la prueba. Pero cuando no hay un reconocimiento, la célula va a desaparecer. ¿Y qué pasa en la selección negativa? Durante este proceso mueren por apoptosis la mayoría de timocitos autorreactivos, los cuales reciben señales muy intensas a través del receptor del linfocito T por reconocer péptidos propios en el marco de los complejos de histocompatibilidad. ¿Sí? ¿Y qué se evidencia acá? Que si lo reconoce y el reconocimiento es muy alto, la afinidad es muy alta por los receptores de linfocitos T, también va a pasar lo mismo. Este linfocito T puede ser muy peligroso, que puede ser tan altamente reconocido que puede confundirse, ¿sí? Entonces puede matar células que son propias del cuerpo. Entonces es ahí donde se da la selección negativa y también se elimina este. Los timocitos que, habiendo sido seleccionados positivamente, sobreviven de la selección negativa, emigran del timo como células T maduras simples, positivas y autorrestrictivas, capaces de reconocer en el marco de complejos de histocompatibilidad que expresa el individuo, ¿sí? Nuevamente, si no lo reconoce, se elimina, pasa a un grupo. Y este reconocimiento, si es bajo medio, genial, pero si el reconocimiento es muy alto, es ahí donde se va a dar la selección negativa. También mueren estos timocitos. Entonces, nuevamente lo mismo. En realidad, pues aquellos linfocitos T que no reconocen las células propias, lo que va a pasar pues es que va a aumentar la pérdida. Por otro lado, aquellos que sí lo reconocen, ¿sí?, van a pasar la siguiente prueba, ¿sí?, que es la selección negativa. ¿Y la selección negativa qué implica? La selección negativa implica pues el autorreconocimiento. Si es muy alto, pues las células definitivamente van a fallecer, van a morir por apoptosis, ¿sí? Y todo esto, este proceso de selección positiva, uno se realiza en la corteza y la selección negativa se realiza en la médula. Estos procesos también es importante saber dónde se realizan, ¿sí? Nuevamente, tercera diapositiva con lo mismo, tenemos una célula hematopoietica precursora, tenemos un linfocito, ¿sí? Lo que va a originar es ahora. ¿Lo reconoces? No lo reconozco. Ok, mueres. Selección positiva. Todos los de selección positiva, acá ya estamos en la corteza, pasan. Después de la selección positiva va a pasar la selección negativa. Esto ya es en la médula del timo. ¿Qué es lo que va a suceder? Si lo reconoces demasiado alto, también fallece. La selección positiva en el estadio CD4 positivo, CD8 positivo, ¿sí? Acá estamos en esta parte, ¿sí? CD4 positivo, CD8 positivo, no están diferenciados todavía.
coincide con la activación de los marcadores CD5 y CD69, ¿sí? Para que estos van a ser los que van a regular positivamente los receptores de linfocitos T y el factor de sobrevida BCL2. Estos tres, CD5, CD69 y BCL2, son los que van a interactuar finalmente para que se dé la conformación adecuada del receptor del linfocito T, ¿sí? Y acá lo que les mencioné, los que reconocen MH1, complejo de histocompatibilidad 1, son CD8, 1 por 8, 8. Y los que reconocen complejo de histocompatibilidad 2, van a reconocer el CD4, 2 por 4, 8. Los dos tienen que ser 8 para que se acuerden, ¿sí? Entonces, selección positiva en la corteza, selección negativa en la médula. La selección positiva es, van a pasar todos los que reconocen a nuestra célula como propia. Y los que no reconocen a nuestra célula son eliminados. De los positivos, los que reconocen demasiado son eliminados y eso se denomina selección negativa, ¿sí? Nuevamente, lo mismo, tenemos células diferenciadas en las cuales pues va a darse la selección positiva. ¿Qué implica la selección positiva? Si la reconoces, pasas en la segunda fase. Y en la selección negativa, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que lo reconoce muy bien. Si ustedes pueden ver acá las conexiones, unas están muy pegadas, otras están exactamente precisas como una herradura llave. Y la tercera, pues, va a haber una conexión de los linfocitos estrecha. Cuando hay un reconocimiento en demasía, lo que va a suceder, pues, es que va a generar apoptosis. Si no lo reconoces o lo reconoces mucho, pues vas a morir. Selección positiva, selección negativa, corteza y médula. ¿Qué es lo que va a suceder? Y nos preguntaremos, ¿cómo es que los linfocitos T en el timo, ¿sí? Siendo una estructura que está en el mediastino anterior, puede reconocer todas las células del cuerpo, ¿sí? Y hay dos formas de reconocimiento. Una es a través de las células dendríticas que tienen la función de célula presentadora de antígeno. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues, todas las células presentadoras de antígeno van a pasar por el timo, ¿sí? Y ojo, que también hay una función de los linfocitos de crear sus propios antígenos, ¿sí? Entonces, hay dos formas de reconocimiento. Uno, a través de las células dendríticas que están en todo el cuerpo. Nuevamente, ¿qué hace la célula dendrítica? Coge un tipo de célula y la va a presentar a los linfocitos T y le dice, mira, esta es la célula del corazón, identifíquela, reconócela, obsérvala bien porque estas no debes de atacar. Viene, coge una célula del hígado, la lleva hasta el timo y le dice a los linfocitos que están en maduración, ¿sabes qué? Este es de esta forma, tiene estas características, estas no la atacas. Pero también los linfocitos pueden generar antígenos, ¿sí? Entonces, ahí en el mismo órgano del timo, pues van a estar en constante entrenamiento para que cuando el linfocito T salga del timo ya tenga toda la experticia de reconocimiento de todas nuestras células de defensa. Y es por eso que este proceso del timo, que va en involución hasta la adolescencia, pues sirve para que estos linfocitos T se entrenen, ¿sí? Es por eso que un adulto solamente tiene 24 o 30 gramos de linfocito de timo, ¿sí? Esta estructura pasa de los nódulos primarios y los de regeneración a cambiar por estructuras grasas, ¿sí? Por linfocitos. Entonces, esa es la forma como se da la presentación de los autoantígenos. Entonces, en esta lámina pues tenemos dos tipos de células. Las células presentadoras de antígeno y las células endoteliales del timo, ¿sí? Y acá están las dos formas de reconocimiento de los linfocitos T. Una, con las células dendríticas que van a cumplir la función de células presentadoras de antígeno. Lo que les he mencionado, van a recolectar todas las células del cuerpo que son propias de nosotros y lo van a llevar al timo. Y ahí es donde el linfocito T le va a decir, mira, linfocito T, yo soy la célula dendrítica, presentadora de antígeno, acá está mi antígeno, reconócelo. Esta célula es normal, esta célula no debes atacar. Pero también tenemos las células epiteliales de los timocitos o de los linfocitos T. ¿Qué es lo que sucede? Estos tienen la capacidad de autogenerar antígenos para su reconocimiento propio. Definitivamente hay una que es más general y otra que es mucho más especializada. ¿Cuál sería más especializada? ¿Que la célula dendrítica vaya del corazón y me traiga una célula hacia el timo? ¿O que las células propias del timo generen sus propios antígenos? ¿Cuál es más específica?
de las células dendríticas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? En realidad, pues, estas dos formas permiten que el linfocito T madure. Y al madurar, el reconocimiento es sumamente importante. Si no reconociera, principalmente no van a salir del timo, se van a autodestruir. Entonces, una va a mencionar patrones generales sobre características generales, pero las células dendríticas, lo que sí van a hacer al fungir de células presentadoras de antígeno, va a hacer captar estructuras del mismo órgano y presentarlas en el timo. Entonces, las células dendríticas son específicas y las células epiteliales linfocitos T son generales, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a diferenciar para que sea una célula CD4 o CD8? Recordemos que en la maduración del linfocito T, ¿sí?, en la parte de la corteza tienen en la membrana las dos, tanto CD4 y CD8, pero tienen que especializarse. Y es ahí donde algunas se van a especializar a ser citotóxicos y otros van a ser helper. Entonces, hay que recordar de que el patrón molecular Notch1 es necesario para la sobrevida del CD8. Notch1, CD8, y ahí prima su diferenciación. Todos los que tengan Notch1 van a regular hacia CD8, y si tienes Notch negativo vas a regular para CD4. El CD4 requiere una estimulación más prolongada a los receptores que los CD8, ¿sí? Entonces, es por eso que en porcentajes nosotros tenemos más CD4 que CD8, porque la estimulación es mucho más prolongada, ¿sí? Ok. Entonces, ya el linfocito que atravesó la corteza, la médula, ya ha sido reconocido a través de células dendríticas o a través de las células epiteliales del linfocito T, ahora va a migrar, ¿sí? Tiene que irse a otras estructuras. La salida de la circulación a los tejidos ocurre en el endotelio plano de los vasos o en las vénulas postcapilares especializadas. La migración incluye rodamiento, adhesión y migración. ¿Cómo se va a activar? Porque hasta el momento tenemos un linfocito T y un linfocito B vírgenes, por decirlo así. Entonces, para la activación tiene que darse dos señales. La señal 1, que es el antígeno específico, ¿sí?, cuando ya llega un antígeno específico, y lo que va a formar, pues, es el complejo histocompatibilidad relacionado al receptor del linfocito T. Y la segunda señal, pues, van a ser las moléculas coestimuladoras para amplificación de la activación del linfocito T. ¿Qué moléculas? La CD80 y la CD86. Entonces, ¿cómo se va a dar este proceso de activación? ¿Sí? Si tenemos un linfocito T virgen más una célula dendrítica en reposo, lo que va a pasar es que solamente nos vamos a unir al péptido y al complejo de histocompatibilidad. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues la célula no va a funcionar, va a morirse o simplemente no va a estar activa. Pero si nuestro linfocito T se aúna a una célula dendrítica madura, aparte del complejo de histocompatibilidad peptídico, va a haber una coestimulación. Y es ahí donde los linfocitos T se van a clonar, ¿sí? Pero se van a clonar de forma indiferenciada. No van a direccionarse hacia algo específico. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que se dé la activación total? Primero, que el linfocito T virgen se tiene que dar con una célula dendrítica activada. ¿Y qué implica activada? Que ya haya reconocido un antígeno. Entonces, la unión va a ser más sólida. Vamos a tener un complejo de histocompatibilidad unido al péptido, vamos a tener una coestimulación y vamos a tener, pues, las señales 3 de estimulación por interleucinas. ¿Y qué es lo que va a suceder de esta forma? Pues los linfocitos T se van a diferenciar. Y la diferenciación va a ser hacia ser citotóxico o hacia ser cooperativo, ¿sí? Entonces, para que se dé lo que nosotros necesitamos para que lleve nuestro sistema de defensa es una célula dendrítica activada que haya reconocido ya una célula presentadora de antígeno y que tengamos los tres: el complejo de histocompatibilidad, el péptido, la coestimulación y la señalización dadas por las interleucinas o el complemento, ¿sí? Porque de otra forma no se activaría, ¿sí? Se queda enérgico o se queda indiferenciada. Se replican las células pero no con una función, ni citotóxica ni helper. Entonces, ¿qué es la unión receptor-complejo con molécula de complejo de histocompatibilidad? Primero, que no es una unión llave-cerradura. ¿Por qué? Porque vamos a ver una gráfica en la cual hay distintos tipos de receptores y distintos tipos de complejo de histocompatibilidad. Además de esto, el receptor del linfocito T está inclinado a 30 grados con respecto al eje
la molécula de histocompatibilidad 1 y más aún con el complejo de compatibilidad tipo 2. Al mencionar que no es algo hermético y aberradura, implica que son varias uniones, que no calza perfecto. La afinidad entre ellos es menor que entre el antígeno y anticuerpo y mucho menos que enzima sustrato. ¿Sí? Esto para tener una idea de cómo es la unión del receptor de membrana, el linfocito T, al complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Sí? Son varias uniones en las cuales pues, van a estar moléculas, complejos de histocompatibilidad, ligando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se necesita un mínimo de 100 a 200 moléculas de complejo de histocompatibilidad en la célula presentadora de antígeno que estimulen a 2000 a 8000 receptores de linfocitos T. Entonces, conclusión con respecto a esto, para que se dé la sinapsis inmunológica, pues tienen que darse múltiples complejos de histocompatibilidad relacionados a múltiples receptores. Es tanta la variabilidad, ¿sí? Pero es tan perfecta el sellado y la identificación, pues que todo tiene que encajar. Los ligandos, los complejos de histocompatibilidad. Un linfocito T virgen requiere una estimulación de 15 a 20 horas, ¿sí? Con un primer estímulo no es que se va a activar, ¿sí? Y afortunadamente sucede eso. ¿Por qué? Porque los linfocitos T podrían reaccionar con células que tienen características muy similares a las de un germen. Entonces, si no hubiese esta variabilidad extrema, ¿sí? Definitivamente pues, no sería tan perfecta la sinapsis inmunológica. Entonces, vamos a ver los TCD4. Acuérdense, CD4, helper, CD8, citotóxicos. Los helper son los que cooperan, los que van a pedir ayuda, van a liberar sustancias, y en ese sentido tenemos TH1, TH2, TH9, 17, 22, los reguladores y los helper foliculares. ¿Sí? ¿Qué es importante reconocer? ¿Qué liberación de interleucina hacen? TH1, TH2 con interleucina 4, 5 y 13, TH9, interleucina 9. ¿Sí? Aquí vienen casi cada uno de las células está relacionado con un tipo de función. Entonces, para reconocer un poquito mejor, TH1 pues son en realidad pues las defensas contra virus, contra células inflamatorias propias del cuerpo, ¿sí? Y está relacionado con la función macrófagos, ¿sí? Entonces, TH1, inmunidad antiviral. TH2 produce múltiples interleucinas, ¿sí? ¿Qué está relacionado el TH2 con los eosinófilos? ¿Sí? Y si está relacionado con los eosinófilos a través de la interleucina 5, una de sus funciones principales pues, son los parásitos y la producción de la inmunoglobulina E. Entonces, tenemos TH1 virus, TH2 produce múltiples interleucinas, entre esas interleucinas la interleucina 5, que es la que activa los eosinófilos, y además de eso, pues también va a haber producción de inmunoglobulina E, que se da para reacciones alérgicas y para procesos parasitarios. Es por eso de que su inmunidad frente a parásitos, específicamente los inmunitos, es alta. ¿Qué otro subtipo de CD4 tenemos? Tenemos el TH, el helper 9, ¿sí? ¿Qué interleucina va a liberar? La interleucina 9, ¿sí? Está relacionado también con defensas de reacciones alérgicas relacionados a sistemas, vía respiratorio, es el que está más relacionado pues con el asma. Tenemos el TH17 que va a liberar la interleucina 17, interleucina 22 y está relacionado pues a respuesta inflamatoria, está relacionado también a antialérgicos, ¿sí? Entonces, de aquí del TH17, 17A, 22, gérmenes extracelulares, respuesta inflamatoria, autoinmunidad, asma. El TH22 libera la interleucina 22, está relacionado con mucosas, piel, ¿sí? Todo lo que esté relacionado con mucosas y piel está el TH22. Los linfocitos T reguladores, principal interleucina, la 10, participa en la autotolerancia, ¿sí? Es lo que lleva el control del proceso de maduración de los linfocitos, ¿sí? Y también los que van a generar la apoptosis de estos. Y tenemos el helper folicular, que ayuda a fabricar conjuntamente con los linfocitos B armas, ¿sí? ¿Y cuáles son las armas? Están en la conformación de los anticuerpos, ¿sí? Entonces, TH1 virus, TH2 parásitos, TH extracelular,
TH17, inflamación, TH22, bacterias extracelulares. Reguladores de células son los que se contraponen al proceso de inflamación, y los helper foliculares ayudan a los linfocitos B a generar anticuerpos, ¿sí? Entonces, nuevamente, los subtipos de CD4 helper. Es importante que puedan ustedes identificar cuáles son sus funciones, ¿sí? Entonces, las interacciones del helper, ¿sí?, y la inmunidad innata. ¿Qué es lo que va a suceder? Recordemos que si bien tenemos una inmunidad innata y una adquirida, ambas trabajan en conjunto. Uno ayuda a la otra y viceversa, ¿sí? Y dentro de los helpers, pues, vamos a hacer que los T helper 1 están relacionados a los macrófagos. ¿Y qué va a permitir los macrófagos? Combatir procesos bacterias intracelulares, protozoos y virus. Los helper 2 están relacionados con histamina, ¿sí? Y van a ser, pues, ¿qué células? Los basófilos, los mastocitos y los eosinófilos. ¿Con qué están relacionados? Con los parásitos. Tenemos a los helper 17 que están relacionados, pues, con los neutrófilos. ¿Y qué va a hacer los neutrófilos? Pues van a tener actividad frente a bacterias extracelulares y hongos. Y el TH22 hemos mencionado que está relacionado a las mucosas. Entonces, su principal célula efectora va a ser el queratinocito, ¿sí? Entonces, todo agresor que pase mucosas, piel, vía respiratoria, mucosa gastrointestinal, está relacionado con los T helper 22. Luego de eso tenemos los T helper 4, los CD4, y también tenemos los CD8. Unos son los colaboradores, estos son los que van a atacar directamente. Entonces, acuérdense, CD4 funciona con el complejo de histocompatibilidad 2 y los citotóxicos CD8 funcionan con el complejo de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, los citotóxicos, en realidad, pues, estos son de pocas palabras, van al ataque directamente, tienen que tener unión con la célula receptora de antígeno al antígeno para poder atacar. ¿Cuál es la función? Destrucción de células infectadas y tumores, ¿sí? Los CD8 expresan perforina, grancina, granulisa y el ligando introductor de apoptosis asociado al factor de necrosis tumoral. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a hacer que las otras células mueran por apoptosis, ¿sí? Entonces estas se van a ir directamente por el receptor de linfocitos T. Entonces, subtipos de CD8. En subtipos de CD8, pues, nosotros vamos a tener tres tipos. Vamos a tener unas células vírgenes, vamos a tener unas células efectoras de memoria. Estas células efectoras de memoria, ¿dónde van a estar? En los ganglios linfáticos, ¿sí? ¿Por qué van ahí? Porque ellos ya tienen memoria y ante cualquier infección, pues, todos los ganglios linfáticos están distribuidos en todo el cuerpo. Entonces, son los que van a tener mucha reactividad, van a tener mucha proliferación, ¿sí? Luego de eso vamos a tener los de memoria central. ¿Y quiénes van a estar los de memoria central? Pues van a estar en la sangre y los tejidos. Entonces, tenemos un sistema de linfocitos CD8 de memoria efectora que van a estar en los ganglios linfáticos porque son las casas en las cuales se van a inflamar y van a liberar células. Sin embargo, nuestro cuerpo está protegido por todo lado con CD8 citotóxicos, y los de memoria central, pues, tienen una función un poco más corta en tiempo, pero están por todo el torrente sanguíneo y están por todos los tejidos. Y además de eso tenemos los CD161 memorias, que también estos van a estar en sangre y en mucosas. Entonces, efectora de memoria tenemos en ganglios, central de memoria tenemos en tejidos y en sangre, y memoria células de CD161 tenemos en sangre y en mucosas, ¿sí? Efectoras memorias, ¿sí?, son rápidas, memoria central demoran. Entonces, ¿qué son los linfocitos T de memoria? Pues son los que se van a activar ante la presencia de un antígeno que previamente ha sido reconocido, ¿sí? Entonces, vamos a tener diferentes formas de activarse. Vamos a tener una célula virgen que va a estar unida a un antígeno. ¿Y qué es lo que puede pasar? De que esta célula de memoria se transforme en una célula efectora o en una célula de memoria. Si es una célula efectora, pues va a ir a los ganglios linfáticos. Si es una célula de memoria, pues lo que va a ir es al torrente sanguíneo y a tejidos. Otra forma que puede pasar del desarrollo de estos linfocitos T es que una T virgen se una al antígeno y este se transforma en una célula de memoria.
y si no está relacionado con una célula de memoria, una célula efectora, pues o no hay un antígeno, lo que va a pasar es que se va a transformar en una célula de memoria. Asimismo, también cómo se forman las células de memoria, un T virgen unido a un antígeno va a generar pues una célula efectora temprana. Esta célula efectora temprana, si no está constantemente en un reconocimiento con un antígeno, se va a transformar pues en una célula de memoria central. Y si esta célula efectora es tardía, ¿sí?, y tampoco está en contacto con los antígenos, pues también va a terminar transformándose en una efectora de memoria, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué es tan importante las células de memoria? Porque vamos a tener células que van a estar en los ganglios linfáticos que van a atacar infecciones más agudas. Pero estas células efectoras, en el tiempo, ¿sí?, si ya no vuelve a pasar el mismo germen, lo que va a hacer es, va a pasar al bloque de células de memoria. ¿Y qué función va a tener? Pues replicar su memoria en las otras células para que puedan reconocer. Es por eso que con el paso de los años nosotros tenemos mayor número de linfocitos T de memoria. ¿Por qué? Porque estábamos expuestos a más gérmenes. Y esta también es la respuesta por qué los niños a tempranas edades se enferman tanto. Y por qué nosotros cuando somos adultos ya un germen pues nos dan síntomas más leves. Entonces, tenemos los T reguladores. ¿Y qué son los T reguladores? Los que van a aplacar o que van a finalizar el sistema de defensa, ¿sí? El que van a decir hasta aquí nada más. Entonces, en su membrana, muchos de ellos van a ser CD4 o CD8 y también van a estar relacionados con los CD25. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues los T reguladores lo que van a producir pues son interleucinas 4, interleucinas 10 y factor de crecimiento T beta. Estos dos, la interleucina 4, el 10 y el factor de crecimiento, el linfocito T beta, lo que van a originar pues es parar, ¿sí? Son las señales que dicen, ¿saben qué? Hasta aquí nada más, ya no se activen más, ya no liberen más citocinas, ya no liberen sustancias proliferadoras, linfocitos T, linfocitos B, guárdense, ya no vamos a atacar más. Recuerden, interleucina 4, interleucina 10 y el factor de crecimiento del linfocito T beta. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer los T reguladores? ¿Sí? Los T reguladores, lo que va a pasar es que va a haber una supresión por parte de las células efectoras de los T reguladores relacionados a la interleucina 2. Cuando están en actividad, los T efectores lo que van a hacer es liberar interleucina 2 para que los T reguladores pues estén en una forma inactiva. Pero cuando ya se ha aplacado la infección y las células efectoras ya no liberan interleucina 2, pues es ahí donde los T reguladores van a actuar, ¿sí? Entonces se va a aplacar todo el sistema de defensa. Es por eso que va a contrarregular nuestra liberación de células efectoras. Células efectoras versus linfocitos T reguladores. ¿Mediadas por quién? Por interleucina 2, interleucina 4, 10, factor de crecimiento, linfocito T beta. Entonces, ¿qué hacen los T reguladores? ¿Cómo actúan para aplacar el sistema de defensa? Uno de ellos es liberando interleucinas que van a originar citólisis. Otro va a ser inhibiendo las citocinas liberadas por los T efectores. Otro va a ser siendo el target o el bloqueo de las células dendríticas. Si las células dendríticas ya no funcionan como células presentadoras de antígeno y las bloquean, pues ya van a mitigar la función de los linfocitos T. Y también va a haber una disrupción metabólica para la producción de T efectores, ¿sí? Entonces, todas estas funciones pertenecen a los linfocitos T reguladores. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues van a mitigar, van a bajar la producción de distintas células de defensa o también de las citocinas o interleucinas proinflamatorias. Entonces, en conclusión, los linfocitos T reguladores pues, son células que van a estar en distintos epitelios, gastrointestinal, pulmonar, infecciones de la piel. Y lo que van a inhibir pues van a ser de forma directa yendo a cada linfocito T por linfocito T o a cada célula dendrítica y van a decirle, ¿sabes qué? Tu receptor yo lo bloqueo. El target del receptor que se unía a la célula presentadora de antígena, yo la bloqueo, ya no te unas más y al estar bloqueadas, lo que va a suceder pues es que no se va a activar el sistema de defensa. Y finalmente, lo que va a pasar es que se va a suprimir. También lo que nosotros vamos a tener son linfocitos T innatos. Varios subtipos de linfocitos T y B participan en la respuesta rápida, ¿sí? Ojo,
si bien la respuesta adquirida es linfocitos B y linfocitos T, tenemos linfocitos T en pequeña proporción innatos, ¿sí? A estos son, ojo con esto, los linfocitos T y los linfocitos B son de la inmunidad adquirida, que funcionan en días. Sin embargo, hay linfocitos T innatos, ¿sí? Estos, a diferencia de los linfocitos T y B regulares, pues presentan receptores somáticamente rearreglados, pero que actúan de forma igual a la inmunidad innata. Entonces, pertenecen a la inmunidad adquirida, pero por su funcionalidad, pues actúan en horas. Entonces, a esto se les conoce como linfocitos T innatos, ¿sí? ¿Qué linfocitos T innatos tenemos? Pues los gamma delta, los linfocitos T gamma delta y los natural killer linfocitos T. Recordarán que teníamos unos natural killer en la inmunidad innata, pues ahí en estos entran a tallar los linfocitos T innatos. ¿Cuáles tenemos? Gamma y delta y natural killer T. ¿Sí? Gamma y delta pues tienen una función que al momento de unirse al target o al receptor de la membrana van a ser citotóxicos, van a generar proliferación de citocinas y van a generar inflamación a través de la interleucina 17. Entonces, hay células que son producidas como linfocitos T que provienen de la inmunidad adquirida que van a entrar dentro del grupo de células de la inmunidad innata. ¿Cuáles son? Los gamma delta y los natural killer linfocitos T. Ojo, son las únicas células de la inmunidad adquirida que trabajan dentro de las células que se proliferan en las primeras horas, ¿sí? Pero pertenecen a los linfocitos T. Ok. Los natural killer también tienen la misma impresión, ¿sí? Citotóxicos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder, pues, con respecto al lado bueno y al lado malo de tener, pues, linfocitos intraepiteliales, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues, por un lado, vamos a tener los naturales y los inducidos. ¿Qué es lo que van a generar? Pues, una barrera. Y esta barrera en la mucosa, al tener células de defensa a nivel intraepitelial, pues, van a evitar, pues, que la bacterias alérgica, la bacteria, los virus puedan proliferar. Pero, por el otro lado, cuando ya hay un daño de membrana, ¿sí? Lo que va a suceder es que estas células de linfocitos intraepiteliales lo que van a generar, pues, es que van a llamar más células proinflamatorias y lo que van a originar, ¿sí?, es que el proceso inflamatorio se exacerbe más, ¿sí? Entonces, mientras mi epitelio esté indemne, ok, mis células de defensa me van a proteger, no van a impedir, pero basta que el epitelio esté dañado, porque hay algunas bacterias que se meten en el epitelio o que destruyen a las células del epitelio y se introducen, lo que va a generar es un proceso inflamatorio mayor. Ejemplo de esto, la gastroenteritis, ¿sí? Cuando tenemos nuestra mucosa libre, con nuestro microbioma normal, nuestras células de defensa excelentes. Pero basta de que tengamos un E. coli enterotoxigénico, pues es ahí donde, al mediarse, introducirse esta bacteria dentro del epitelio, pues va a reaccionar de una forma excediendo los parámetros de inflamación. Entonces es ahí el lado malo de estas células de defensa o linfocitos intraepiteliales. Aplicación clínica, el VIH-Sida. ¿Sí? Como sabemos, el VIH-Sida es un retrovirus ARN de dos tipos, el más frecuente, y estos van a tener glicoproteínas que se encuentran en la cubierta del virus. ¿Qué es lo que va a pasar, pues, en el VIH? Pues hay una inmunodeficiencia de linfocitos T, ¿sí? Entonces, hasta cierto punto el sistema inmune puede compensar la pérdida de linfocitos T, sin embargo, con el progreso de la enfermedad, la compensación falla. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues hay mecanismos de eliminación de los linfocitos TCD4. Y cuando estos linfocitos TCD4 están muy bajos, pues ya entramos a lo que se denomina fase SIDA, ¿sí? Entonces, está relacionado con la producción de linfocitos T. ¿Por qué? Porque hay una glicoproteína de GP120 y GP141 que se une al CD4, ¿sí? Y el CD4 es el helper, ¿sí? Entonces bloquea su producción de este. Ok, eso con respecto a los linfocitos T, ¿sí? Los linfocitos T, nuevamente, tenemos tres helpers citotóxicos reguladores. Recuerden que tienen dos fases, una es la cadena pesada, la cadena alfa, la cadena beta y la cadena alfa. Cuando se da esto, ya pasa la primera fase. En su membrana desarrollan CD4 y CD8.
En la médula se diferencian CD4 o CD8. CD4 complejos de compatibilidad 2, CD8 complejos de compatibilidad 1. ¿Qué más? Los citotóxicos atacan directamente. Los helper van a liberar citocinas y los reguladores mediadas por interleucina 2, 4, 10 y factor de crecimiento del linfocito T beta, es ahí donde van a regular nuestro sistema de defensa, ¿sí? Esta funcionalidad se da en el timo. Finalmente del timo salen a distintas estructuras. Tenemos las células efectoras que están en los ganglios linfáticos, los de memoria que están en el torrente sanguíneo y tejidos, ¿sí? Y los CD161 que además de la sangre también se encuentran en las mucosas, ¿sí? Entonces eso es lo más importante con respecto a los linfocitos B. Los linfocitos B, ¿sí? De forma general, pues son los que van a crear anticuerpos. Ojo, van a crear anticuerpos. Entonces esa es su principal función. Vamos a ver que también hay linfocitos T que también regulan, hay algunos que tienen otro tipo de funciones. Entonces, el desarrollo del linfocito B también tiene fases. ¿Sí? Unos estadios tempranos que se dan en el órgano linfoide primario, que en este caso son la médula ósea, y también el estadio tardío, que son en órganos linfoides secundarios, como es el vaso. ¿Sí? Si bien los linfocitos T tuvieron 2 puntos críticos, los linfocitos B también tienen 2 puntos críticos. ¿Sí? Recordemos de que todo sale de nuestra célula pluripotencial. Tenemos mieloide, linfoide, los linfocitos T van al timo y los mieloides pues van a su desarrollo. Tenemos pro-B, pre-B, linfocito B, ¿sí? Hasta acá es tejido órgano linfoide primario, estadios tempranos. Cuando de la médula ósea sale hacia el vaso, ¿sí? Es ahí donde van a completar su maduración. ¿Qué es lo que sucede y cuáles son los 2 puntos críticos? El primer punto crítico es el paso de pro a preve, pro-B, preve. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? ¿Sí? Lo que va a suceder es la conformación de la cadena pesada de IgG. Cadena pesada de IgG. El segundo paso es el pre-B a B. Pre-B. ¿Qué es lo que va a suceder? La formación de la cadena ligera y del receptor. Entonces, para que el linfocito B se forme completamente, tiene que formar una cadena pesada y una cadena ligera. ¿Dónde se forma la cadena pesada? Entre pro-B y pre-B. ¿Dónde se forma la cadena ligera? Entre pre-B y B. Y además de la cadena ligera, lo que se va a conformar pues, es el receptor del linfocito B. Entonces, estas 3 estructuras, cadena pesada, cadena ligera y el receptor, se tienen que formar para que adecuadamente el linfocito T virgen, ¿sí? Esté completamente formado. ¿Qué pasa? Si el linfocito T en su membrana tenía CD4, CD8, acá lo que va a suceder pues, es que va en su membrana a tener una inmunoglobulina. Y cuando se forme el linfocito B, tiene ambas inmunoglobulinas, M y D. ¿Sí? Entonces, en su membrana tiene M y D. Vamos a ver que hay 5 tipos de inmunoglobulina, pero las básicas con las que sale todo el linfocito B de la médula ósea es con M y D. ¿Qué es lo que va a suceder luego en el vaso? En el vaso ya van a estar los macrófagos, las células presentadoras de antígeno, y va a billar. Y ahí lo que se denomina como un switch. ¿Y cuál es el switch? El switch es el cambio conformacional de la inmunoglobulina en la membrana del linfocito B para poder hacerse M, A, D, E o G. ¿Por qué? Porque cada una de estas inmunoglobulinas pues tiene cierta afinidad por un virus o una bacteria o un parásito, como ya vamos a ver. ¿Sí? Entonces, importante, linfocitos T van al timo, linfocitos B pasan a pro-B, pre-B y B. Todo médula ósea, estadios tempranos. Entre pro-B y pre-B tenemos la cadena pesada de inmunoglobulina, es lo que se tiene que formar. Si no se forma, ahí quedó. Si progresa en la formación de pre-B a B, tienen que formarse 2 cosas. Una, la cadena ligera, y otro es el receptor. Si se forma, ok, tenemos linfocito B. Pero este linfocito B pues, va a tener en su membrana una inmunoglobulina M y una inmunoglobulina D, que cuando ya sale de la médula ósea y se va hasta el hígado, pues ya va a ser lo que se denomina switch. El switch es el cambio de las inmunoglobulinas de la membrana para cambiarse a M, A, G, D o E. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta de que en estos procesos también hay moléculas entre cuales tenemos la RAF y medio, la interleucina 7R alfa, ¿sí? Que intervienen en distintas zonas. Ojo, ¿sí?
Lo más importante son en qué puntos críticos se da, con qué inmunoglobulina sale en la membrana y el switch que se da a nivel del vaso. Entonces, nuevamente, pues, tenemos nuestra cadena pesada, high, la H es de high y light es de ligera. De pro a pre, cadena pesada. De pre a B, cadena ligera. Además de la cadena ligera, necesitamos, pues, el receptor, la formación del receptor. Recordemos que cuando un linfocito B está en la médula ósea, sale con inmunoglobulina M y D. Y al momento de dejar la médula ósea, es ahí donde se va a hacer la diferenciación, ¿sí? El switch o cambio. Y acá lo que se evidencia, pues, es el cambio. Su inmunoglobulina cambia de M a D a ser dada por G a N D o E. Y vamos a ver cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es una inmunoglobulina? Pues sí, la inmunoglobulina, pues, en realidad va a tener dos variables. Una que va a estar relacionada, pues, a la membrana de la célula, y otro que es la terminal, donde va a estar relacionado, pues, a las células que provengan, ¿no? Un virus, una bacteria. Entonces, una inmunoglobulina es un tetrámero conformado por dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas. Cada cadena ligera se une a una cadena pesada por un puente disulfuro, que es aquí. Las cadenas pesadas se unen entre sí por puentes disulfuro, tienen una región variable, que es esta, y una región constante, que es la que está pegada al linfocito B. Activan complemento o se unen al receptor del fagocito. Este lado es el que generalmente va a cambiar. Este lado es el que va a estar pegada al linfocito B. Entonces, cuando en el vaso se da el switch o la especialización, pues en su membrana de M y D van a pasar a distintas inmunoglobulinas, ¿sí? Cuando un bebito nace, ¿qué inmunoglobulinas tienen entonces los linfocitos B? ¿Cuáles? M y D. Esa puede ser una pregunta, ¿sí? Cuando un bebito nace tenemos inmunoglobulina M y D. Entonces, cada una de estas inmunoglobulinas tiene una función especial, ¿sí? Primero, en porcentajes, la inmunoglobulina G, ¿sí? Es 75, es la mayoritaria, ¿sí? No sé si en algún momento ustedes les han pedido algún examen y dice inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, ¿sí? ¿Qué está relacionado M y G? M es un proceso agudo y G es un proceso crónico, ¿sí? Ejemplo. Si yo tengo hepatitis y me sale inmunoglobulina M positiva para hepatitis, posiblemente yo tenga la hepatitis en este momento, ¿sí? Pero si en el resultado sale inmunoglobulina G positiva, implica que yo he tenido hepatitis, ¿sí? Para que uno más o menos se relacione un poco con la M y la G. Entonces, la G es el que está en mayor porcentaje. También es importante reconocer que está en un monómero, la M está en un pentámero, la M está relacionado con el complemento, ¿sí? Y la G con la opsonización. Estas dos son las más importantes, la G y la M. Agudo, evento crónico, ¿sí? Luego de eso, la A, la E y la D. La D, que es la más ínfima, una de las más en porcentajes, pues, está relacionado, pues, con los grupos sanguíneos, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Nuevamente, inmunoglobulina G, la mayoritaria, es monomérica, ¿sí? La que mayor tiene efecto de opsonización es la inmunoglobulina M y del complemento M, opsonización G. Entonces, inmunoglobulinas M, en realidad, pues, activa el complemento por la vía clásica, G activa el complemento por la vía alterna, A está relacionado con las mucosas, E está relacionado con los mastocitos y basófilos, y la E también está relacionada con los parásitos y las reacciones alérgicas. E, parásitos y reacciones alérgicas, ¿sí? ¿Qué interleucina? 2. ¿Qué qué linfocito T helper? 2. T helper 2, interleucina 2, inmunoglobulina E, ¿sí? Todo eso está relacionado con parásitos. Y la inmunoglobulina D están en las trazas del suero, en la membrana de los glóbulos rojos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que estas inmunoglobulinas tienen 4 porciones, ¿sí? O segmentos, la B de variable, la de velocidad, la J de unión, la C de constante, que son las que tienen las cadenas pesadas. Las cadenas ligeras solamente tienen B, J y C, la que no tienen es la D. Esa puede ser pregunta. Inicialmente B expresa inmunoglobulina M o D, ¿sí? Entonces, vamos a tener una IgM. Y la IgM ya hemos mencionado que es un evento agudo, ¿sí? Tiene un elevado peso